amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase de Discipulado Abierto, que es parte de la Escuela de Ministerios del Centro Cristiano y donde estamos estudiando acerca del Evangelio Eterno. Cada miércoles nos encontramos para profundizar un poco más en lo que la palabra dice, lo que la palabra de Dios dice acerca del Evangelio. Como se han ido dando cuenta a lo largo de estos meses, que son bastantes ya, en los que hemos visto distintos aspectos de lo que no es y de lo que es el Evangelio, que es mucho más que buenas nuevas, ¿sí? O buenas noticias. Son buenas noticias, pero esas buenas noticias no se reducen a algo que en el momento nos puede dejar contentos porque escuchamos algo. Es mucho más profundo. El Evangelio tiene una dimensión y una profundidad eterna que solamente por revelación del Espíritu Santo y por medio de la palabra podemos ir conociendo, podemos ir gustando, ¿sí? Un poquito más acerca de todo lo que representa y todo lo que significa el Evangelio. Estuvimos viendo en las últimas clases, los últimos miércoles, algunos aspectos, ¿sí? El Evangelio es una causa que no debe avergonzarnos, dijimos, como número 10, allí lo tenemos. Número 11, el Evangelio es una causa basada en el poder de Dios para salvación, por eso no nos avergüenza y por eso nosotros no debemos tampoco avergonzar al Evangelio, como también vimos. Y luego, número 12, el Evangelio es una causa que revela la justicia de Dios. Hablamos los últimos 2 miércoles de esto, de la revelación de la justicia de Dios o de la justificación. Y vimos cómo nace en la eternidad y se fue desarrollando a lo largo de la historia. Fuimos viendo como fotos, ¿no? Como anticipos, vislumbres, dijimos que Dios nos fue mostrando a lo largo de todas las Escrituras, aún en el Antiguo Testamento, hasta su manifestación plena, que fue por supuesto la encarnación de Dios, Dios hecho hombre en la persona de Jesús, la manifestación de Cristo como nuestra justicia, como el cumplimiento de esta justificación que Dios había prometido. Y ahora vamos a ver número 13, el Evangelio es una causa de la cual debemos apropiarnos. Por todo lo que ya vimos hasta ahora, el Evangelio no puede ser otra cosa menos que esto, ¿sí? Una causa de la que debemos apropiarnos. Y el texto base lo encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 16. Allí lo tenemos, dice: así sucederá en el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi Evangelio. Es interesante este texto de la palabra de Dios porque Pablo habla de un día en el que por medio de Jesucristo Dios juzgará. No está hablando de este día, esto ya lo hemos mencionado, este no es el día del juicio. El día del juicio es a futuro, por eso cuando algunos ven en este tiempo, ante las catástrofes, pandemias, dificultades, a un Dios juzgando a la humanidad, no han entendido la palabra. A partir de la cruz y hasta la segunda venida de Cristo no es tiempo de juicio, es tiempo de juicio en cuanto a castigo. Hay otros tipos de juicio que podríamos definir allí, pero no es el tema ahora. Pero en cuanto a castigo, ¿sí? Hay un día preparado. Este es el día de salvación, dice la palabra. Este es el día del favor de Dios, hablando de día como una era, un tiempo, un periodo de tiempo. Entonces dice que todo esto va a suceder como lo declara mi Evangelio, dice Pablo. ¿Sí? Es interesante que se apropie del Evangelio el apóstol Pablo. Ya hemos visto, pero quiero ser reiterativo en esto, especialmente para los estudiantes, porque necesitan tenerlo bien claro, que hay diferentes nombres. El apóstol Pablo le asigna diferentes nombres al Evangelio. Cada uno de estos nombres, ¿sí? Tiene una característica particular, define algo o describe algo con respecto al Evangelio. Por eso es importante que los tengamos, ¿sí? Y quiero que lo vean, lo vamos a dejar unos minutos allí para que puedan anotar, perdón, quienes están allí estudiando. En primer lugar, ¿sí? Habla del Evangelio de Dios.
Esto está en Romanos. Allí el apóstol Pablo, en el primer capítulo de Romanos, le va asignando estos nombres y después en algunas otras partes. En primer lugar, lo llama el Evangelio de Dios. Y esto tiene que ver con su origen, ¿sí? El origen del Evangelio es Dios. Nace en Dios, se gesta en la plena intención de Dios, en la plena voluntad de Dios, en el propósito de Dios, en el diseño de Dios, ¿sí? Podríamos usar allí diferentes nombres que se le da en la palabra de Dios, ¿sí? A este plan eterno de Dios, que es el Evangelio. El plan eterno de Dios es el Evangelio. Entonces, es el Evangelio de Dios porque tiene en Dios su origen. La palabra que lo define allí es origen, porque el origen de todo es Dios. Luego, en segundo lugar, Pablo lo llama el Evangelio de su Hijo. Y esto tiene que ver con la manifestación. ¿Por qué es el Evangelio de su Hijo? Porque es por medio del Hijo que se manifestó. Recién dijimos que esta justificación, que es la base del Evangelio, fue profetizada, ¿sí? Vimos también anteriormente, cuando vimos, ¿se acuerdan? El Evangelio eterno. Allí comenzamos desde el Edén y obviamente desde la eternidad, pero en cuanto a nuestra historia, cómo se fue revelando el Evangelio, cómo se fue manifestando, o mejor dicho, revelando y mostrando, anticipando a partir de todas las Escrituras hasta llegar a su manifestación plena, que fue a través del Hijo, a través de Jesucristo. Pablo habla de esto a los Gálatas cuando dice, llegado el cumplimiento de los tiempos, ¿sí? Había un tiempo de cumplimiento, esa fue la manifestación, por eso es el Evangelio del Hijo, porque es por medio del Hijo, o sea, nace en Dios, tiene su origen en Dios, pero se manifiesta por medio del Hijo, ¿sí? Cuando el Hijo irrumpe en nuestra historia, irrumpe en la historia de la humanidad, haciéndose carne, haciéndose como uno de nosotros, entonces allí se manifiesta el Evangelio. Luego, como ya vimos y es el tema de hoy, mi Evangelio lo llama Pablo, y esto tiene que ver con pertenencia, ¿sí? No tiene que ver con alguna interpretación privada. Esto es mi Evangelio, yo lo interpreto como quiero. No se confunda. Cuando Pablo habla de mi Evangelio, es porque él se apropió del Evangelio y porque el Evangelio se apropió de él, pero eso lo vamos a ir viendo ahora más en detalle, pero tiene que ver con pertenencia. Así que el Evangelio de Dios tiene que ver con su origen, el Evangelio del Hijo tiene que ver con su manifestación, mi Evangelio tiene que ver con pertenencia, y en cuarto lugar, el Evangelio de la gracia de Dios, también lo llama Pablo, que tiene que ver con el fundamento. La gracia de Dios es el fundamento del Evangelio. Sin gracia no hay Evangelio. Sin gracia lo que había era la ley de Moisés. Pero llegado el cumplimiento del tiempo, Dios manifestó a su Hijo en carne, ¿sí? Para traernos la gracia, que es el fundamento, la base sobre la que se sustenta el Evangelio. Así que estos son los nombres y hoy estamos puntualizando en el tercero, que es mi Evangelio, el que dice el apóstol Pablo, ¿sí? No es, cuando él dice mi Evangelio, no se refiere a un Evangelio diferente al Evangelio de Dios, al Evangelio de su Hijo o al Evangelio de la gracia. Es el mismo Evangelio. Nada más que manifiesta esta faceta: origen, manifestación, pertenencia y fundamento. Son aspectos, pero es un solo Evangelio. No hay otro Evangelio, aunque algunos prediquen otro Evangelio, como dice Pablo también en Gálatas. Hay un solo Evangelio, ¿sí? Que es el Evangelio que está revelado en la palabra de Dios por medio del Hijo. En segundo lugar, vemos que Pablo había hecho del Evangelio la causa de su vida. Por eso comenzamos, cuando empezamos a desarrollar lo que sí es el Evangelio, una de las primeras cosas que dijimos, la primera, es que el Evangelio es una causa.
no puede ser menos que esto, ¿sí? Pablo había hecho del evangelio no una de las causas de su vida, no, la causa, así como había hecho también de la persecución a los discípulos, a la iglesia y a Cristo mismo, como lo dice el encuentro que tiene Pablo con el Señor. ¿Por qué me persigue? ¿Sí? Pablo había hecho de la persecución o de la defensa del judaísmo, como lo quiera llamar, ¿sí? De la defensa del judaísmo o la persecución de los cristianos o de los discípulos, había hecho la causa de su vida. Pablo evidentemente era un hombre que no tenía medias tintas, ¿sí? Y cuando se le revela el evangelio, ¿sí? No fue algo más, no fue un paliativo para que a él le vaya un poquito mejor en la vida. No. A Pablo se le revela Cristo, se le revela el evangelio y él hace del evangelio la causa fundamental de su vida. Y todo lo demás a partir de allí comienza a girar alrededor del evangelio. Todo lo demás, ¿sí? Él no mide nada fuera del evangelio en lo que tenía que ver con su vida. Entonces, esto tiene que ver con que Pablo había hecho suyo el evangelio, ¿sí? No es voy a la iglesia evangélica, me hice evangélico y los domingos voy a la iglesia evangélica. No. Abracé el evangelio, me rendí al evangelio, he hecho del evangelio mi vida, la causa de mi vida. Y no solo esto, sino que el evangelio había absorbido su vida. Pablo había hecho suya la causa del evangelio y el evangelio había absorbido la vida de Pablo de tal modo que ya no se las podía ver separadas. Ya él no podía separarse del evangelio. Y otra vez hay que seguir siempre haciendo la aclaración, no de la iglesia evangélica, sino del evangelio puntualmente, ¿sí? Pablo ya no podía considerar al evangelio como algo externo a él, como algo que él seguía, como algo que él practicaba. No. Ahora el evangelio era su vida. Él y el evangelio eran una sola cosa. Pablo no podía considerar al evangelio un pasatiempo de fines de semana, algo que hacer, algo que me hace sentir bien, algo que me ayuda, sino que él está diciendo el evangelio es mi vida. Cuando él habla de mi evangelio, está diciendo el evangelio es mi vida, no es una parte. No, el evangelio es la parte más importante de mi vida. No alcanza. Cuando Pablo dice mi evangelio, está diciendo el evangelio es mi vida, ¿sí? Ahora, desde esta realidad, vamos al punto 3, Pablo evalúa su vida. ¿Sí? ¿Cómo hacemos nosotros una evaluación de nuestra vida? De lo que hemos hecho hasta ahora, por ejemplo. Cuando Pablo está ya al final de sus días, ¿sí? Nos vamos al final, después volvemos un poco a la vida de Pablo, pero para entender un poquito, ¿sí? Uno generalmente, si uno supiera que le quedan pocos días, que le queda poco tiempo de vida, seguramente el que ha estado en una situación así, replantea su vida, se replantea, bueno, ¿qué hice en mi vida? No hace falta llegar al final, aún en cualquier momento uno hace un análisis de su vida, desde que nací o desde que tengo uso de razón hasta ahora. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Cómo evalúo mi vida? ¿Sí? Es importante esa evaluación y sobre todo cuando se está llegando al final de la vida, es casi natural hacer una evaluación y decir, ¿habrá valido la pena mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿En qué estuvo? ¿En qué se sustenta mi vida? ¿Sí? Y Pablo le pasa esto, ¿sí? Él no muere de una forma repentina, en un accidente. Pablo es martirizado. Y antes de ser martirizado tuvo una sentencia a muerte. O sea, a Pablo lo juzgan y lo sentencian a muerte. Entonces Pablo
No sabemos cuánto tiempo desde la sentencia hasta la muerte, pero Pablo sabía que le quedaba poco tiempo, ¿sí? Lo mismo pasó después con el apóstol Pedro. Ambos manifiestan en sus cartas: me queda poco tiempo, el tiempo de mi partida está cerca. Ya sabían que los iban a matar. Y no estaban ni reprendiendo al espíritu de muerte, ni al diablo, ¿no? Ellos sabían que era el tiempo, que habían cumplido su cometido en la tierra y que había llegado su momento. Y Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, ¿sí? A su hijo, así lo llama él, a su hijo espiritual Timoteo, y hace una evaluación de su vida. Hace una evaluación de su vida y le dice: Timoteo, me queda poco tiempo. Pablo ya está en la cárcel, entonces está esperando la sentencia de muerte. Y le dice: Timoteo, me queda poco tiempo, me van a matar, ¿sí? Mi vida ya tiene los días contados. Y la evaluación que Pablo hace de su vida, ¿sí?, está supeditada a su relación con el Evangelio. Él no evalúa otra cosa de su vida. Y ahí vienen estas palabras tan conocidas, ¿no?, que hemos visto, leído en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, donde Pablo dice estas palabras: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Miren la evaluación que hace Pablo de su vida. Es interesante porque la evaluación de Pablo sobre su vida no se basa en sus logros. Pablo podría haber dicho: ya estoy a punto de morir y estoy contento porque fundé 55 iglesias. Y escribí 35 cartas y pude levantar tantos discípulos. Todo eso lo había hecho. Pablo había hecho todo eso, ¿sí? Había hecho viajes misioneros, se había jugado la vida en un montón de veces. En otras partes él lo menciona, pero no como una evaluación, sino a modo de enseñanza. Todas las peripecias que él tuvo que atravesar por causa del Evangelio. Pero él fundó iglesias, él escribió las cartas que tenemos, más de la mitad del Nuevo Testamento, el fundamento de la doctrina evangélica cristiana está en las cartas de Pablo. Su tarea fue monumental, fue tremendo. El aporte de Pablo al Evangelio es increíble, ¿sí? Casi salvo Juan y Pedro, ninguno de los otros discípulos tuvo tanta incidencia en el desarrollo del Evangelio como el apóstol Pablo. Y sin embargo, aunque él podría haber hecho mención y decir: el tiempo de mi partida se acerca, pero estoy contento. No, él estaba satisfecho, pero estaba satisfecho porque él dice: he peleado la buena batalla. Y esa buena batalla, ya lo hemos explicado en otros momentos, de la que habla en Efesios 6, no es: hice guerra contra los demonios. No, he peleado la buena batalla, la batalla del Evangelio. Él había luchado por el avance del Evangelio. Esa lucha tuvo que ver con ser apedreado, esa lucha tuvo que ver con soportar cualquier tipo de sufrimiento, naufragios, hambre, peligro, espada, desnudez, bueno, todo lo que él menciona, y nada lo pudo detener, ¿sí? O sea, el enemigo trató por todos los medios de frenarlo, y sin embargo él siguió avanzando. Esa es la lucha a la que Pablo se refiere. Él luchó entregando su vida por la causa del Evangelio. Entonces, para él la vida fue una batalla en este sentido. No que andaba buscando demonios por todos lados para pelearse. No lo vemos a eso en la Biblia. Usted búsquelo, no va a encontrar esa actitud de Pablo. Su lucha era primero contra la religión establecida, contra el judaísmo, contra la ley. Su lucha era contra los falsos maestros, como también le dice a Timoteo en varias oportunidades. Su lucha era contra los que se oponían, pero no él atacándolos, sino él avanzando a pesar de los ataques del enemigo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Para Pablo el Evangelio era una carrera
una maratón, podríamos decir, ¿sí? En la que había que resistir, una carrera de resistencia, donde había que permanecer, resistir para llegar a la meta. En varias oportunidades él utiliza esta analogía, ¿no? Y dice, corro de tal manera que no quede descalificado, o sea, no corro a lo loco. No, corro de manera disciplinada, corro de manera consciente, permaneciendo, ¿para qué? Para llegar a la meta, para no quedar descalificado. Para Pablo, la vida era eso, una batalla que él tenía que luchar, ¿sí? Una carrera que tenía que terminar, y termina diciendo, me he mantenido en la fe. Esa es la evaluación que hace Pablo al final de su vida. Me he mantenido en la fe del Evangelio. Por esto, esto es lo que hace que podamos decir que Pablo se había apropiado del Evangelio y que el Evangelio se había apropiado de Pablo. Él no podía evaluar su vida de otra manera. No habla, fíjese que ni siquiera habla de su familia. Pablo habla del Evangelio. Pablo habla de la batalla, de la carrera y de la fe que a él lo sostuvo hasta último momento, y esa era la satisfacción de su vida, esa era la forma en que él evaluaba su vida. El trato que tengamos nosotros con el Evangelio va a definir la forma en que vemos la vida, va a definir nuestra cosmovisión, la visión del mundo y la visión también de nuestra vida. La visión personal, qué es éxito y qué no es éxito, todos estos valores que están tan distorsionados en el mundo, ¿sí? Cuando el Evangelio ha absorbido nuestra vida, se acomodan, y ahí nos damos cuenta que lo que el mundo llama éxito en realidad puede ser popularidad o fama, pero éxito es otra cosa en términos bíblicos o en términos del Evangelio. Entonces, es interesante porque cuando nosotros, aplicándolo a nosotros, nos apropiamos del Evangelio y hacemos del Evangelio mi Evangelio, y nosotros somos del Evangelio porque el Evangelio nos ha absorbido, entonces no podemos evaluar la vida desde otro lugar. Lo que hacemos, lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decidimos, está supeditado al Evangelio. Y esto es glorioso, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que Pablo evalúa su vida. Pero avancemos un poquito, ¿sí? Porque Pablo no solo evalúa su vida al final, ahora retrocedemos, ¿vieron como las series de ahora que van para atrás y para adelante? Bueno, nos fuimos al final de la vida de Pablo, pero ahora volvemos, retrocedemos en el tiempo. Pablo evalúa también las circunstancias, desde esta perspectiva. Desde el Evangelio, Pablo evalúa las circunstancias que lo rodean, las circunstancias de la vida. ¿Qué son las circunstancias? Circunstancias son las cosas que nos pasan, son las cosas que nos suceden, a veces por decisión propia, a veces porque pasan. Por ejemplo, esta pandemia que estamos viviendo es una circunstancia, nadie la buscó, ¿sí? Sin embargo pasa. Es algo que está sucediendo, que tuvo un comienzo, que seguramente, y esperamos que pronto tenga un final, pero es si lo tenemos que describir, es eso, es una circunstancia, nada más, algo pasajero. Bueno, como Pablo evaluaba las circunstancias externas, ¿sí? Las cosas que pasaban alrededor de él, como cárcel, persecuciones, como ya vimos que había atravesado, todo ello era evaluado también desde o en función del avance del Evangelio. Pablo nunca vio esto como ataques del diablo, sino que lo vio desde otra perspectiva, aunque alguna circunstancia pudiera ser un ataque del diablo directo. Pero Pablo no lo juzga, no lo evalúa de esa manera, porque él había sido absorbido por el Evangelio. No por un espíritu bélico para andar peleándose con todos los demonios. No. Pablo había sido absorbido por el Evangelio, así que lo que a él le interesaba era el Evangelio, no los demonios.
Él no estaba tan interesado en el mundo oscuro, a ver cómo se mueve el espíritu de maldad y las maquinaciones. Y es cierto que no las ignoramos, pero tampoco andamos investigando todo el tiempo, porque lo que a nosotros nos interesa es el Evangelio. El enemigo es el que tiene que andar viendo cómo nos para a nosotros, cómo para el Evangelio, y de hecho en más de 2000 años no ha podido frenarlo. Pero nosotros nos debemos abocar al Evangelio. Entonces Pablo, miren, vamos a ver un pasaje que es un poco largo, lo vamos a ir viendo en partes aquí en la pantalla por cuestión de lugar, pero en Filipenses capítulo 1. Es maravilloso lo que Pablo expresa. Por favor, vamos a leerlo detenidamente y preste atención, ¿sí? Anoten los estudiantes allí, presten atención porque son reveladoras estas palabras de qué lugar ocupaba el Evangelio en la vida de Pablo. Dice, versículo 12, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Ya acá nos da un punto de partida, ¿sí? Este es el resumen. No dice, quiero que sepan que lo que me ha pasado es un ataque del diablo, así que métanse a ayunar y a orar y a hacer guerra para que Dios me saque. Olvídese, Pablo no hablaba de esa forma, ¿sí? No era de esa clase de creyentes. Pablo evalúa desde otra posición, una posición más alta, más superadora, diferente. Hermanos, quiero que sepan que en realidad la apariencia puede ser una cosa, pero la realidad es otra. A eso se refiere Pablo, ¿sí? Porque claro, en apariencia, los hermanos, que Pablo estuviera preso para los creyentes era una derrota. Imagínense ustedes, cualquier hombre de Dios, mujer de Dios de este tiempo que aporta mucho al avance del Evangelio, que de pronto esté preso, impedido de poder desarrollar libremente su posición, sería un retroceso o un freno al avance, lo veríamos desde el punto de vista humano. Entonces, probablemente las iglesias, los discípulos de Pablo, los filipenses a quienes él le escribe, podrían ver en esta situación, Pablo estaba en la cárcel, ¿sí? En esa situación un ataque del diablo, ¿sí? Un freno al avance del Evangelio, y Pablo se saltea, podríamos decir, salta esa apariencia para ir más profundo a la realidad. Creo que este es un punto por el cual deberíamos orar, ¿no? Que Dios nos permita no quedarnos con la visión de las apariencias en cuanto a las circunstancias y poder ver detrás de las circunstancias la realidad. ¡Wow! Esto es maravilloso, ¿sí? Si hay una oración que los hijos de Dios debiéramos hacer es esta: Señor, permíteme ver la realidad que subyace detrás o debajo de la apariencia. Entonces Pablo dice, quiero que sepan que, y entre comas, ¿no? Como una aclaración, en realidad, ¿sí? La apariencia es una cosa, pero yo quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio, o sea, no frena el Evangelio. Mire, si pudiéramos mirar así esta pandemia, ¿no sería maravilloso? Parece que nos cerraron los templos, que la iglesia está perseguida, que las autoridades tienen animosidad contra la iglesia y no nos dejan reunirnos y expresar nuestra fe, ¿no? Esa es la apariencia. Y muchos se quedan ahí, lamentablemente, tristemente. Y se pelean con los funcionarios y con esto y reclaman y que esto y que aquello. ¿Y cuál es el sentido? Claro, se quedaron en la apariencia de la circunstancia, pero en realidad, dice Pablo, ha contribuido al avance, no al freno, no al retroceso, al avance, porque la palabra de Dios no está presa. Seguimos, mire, versículo 13. Es más, o sea, no solo nos ha contribuido, vamos más allá, dice Pablo, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Cada versículo de esto es oro puro. Para los estudiantes especialmente y todo aquel que tenga hambre del Señor. Cada uno de estos versículos, ¿sí? es trigo
para que lo empiecen a procesar y hacer harina de ese trigo y con esa harina amasar hasta que salga el pan. Porque es glorioso todo esto y no lo podemos pasar así por arriba nada más. Leerlo como algo, mira qué interesante. Necesitamos profundizar, por eso estoy tomando tiempo para estos versículos, ¿sí? Gracias a mis cadenas. Mire, está preso y no está quejándose, no está despotricando contra el gobierno, está preso injustamente y está hablando del avance del evangelio, está hablando de su testimonio en el palacio y está hablando agradeciendo de alguna manera por las cadenas. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. O sea, lo que me está pasando ha despertado un fervor evangelizador en los demás hermanos. Así que ¿cómo no voy a dar gracias por estas cadenas? Claro, pero eso solo lo puede decir quien ha sido absorbido por el evangelio. Quien ha hecho del evangelio su evangelio, mi evangelio. Si no, no podés expresar estas palabras. Podés decir estas cosas. Avanzamos, versículo 15. Tenemos allí, ¿sí? Y al 17. Dice, es cierto, y acá hace una realidad, Pablo, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Fíjense, Pablo reconoce que había personas, y no está hablando del gobierno, está hablando de algunos que se llamaban creyentes y que también predicaban el evangelio, pero como una forma de echar más leña al fuego. Por ambición personal, dice, por motivos que no son puros, por envidia, por rivalidad. Estas eran las razones por las que algunos predicaban el evangelio y Pablo era consciente de eso y no los está condenando. No está despotricando contra ellos, sino que sigue diciendo, mire, versículo 18. ¿Qué importa? O sea, ¿qué es lo importante? A ver, que me perjudiquen a mí, porque eso es lo que intentaban, añadir más sufrimiento al sufrimiento de Pablo. Y Pablo dice, ¿qué es lo importante? Entonces, fíjese, Pablo está haciendo un análisis, amado. Pablo está haciendo una evaluación de vida, una evaluación de circunstancias adversas como la cárcel, las cadenas y los opositores internos. O sea, los que querían añadir sufrimiento a Pablo. Él está evaluando todas esas circunstancias y dice, ¿qué importa? O sea, ¿qué es lo importante? Al fin y al cabo. O sea, cuando sacás todo y pasás todo en limpio. Conclusión, al fin y al cabo. Y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Se predica a Cristo. ¿Qué es esto? ¿Cómo transformamos se predica a Cristo en una sola palabra? Exactamente, lo que estás pensando. Evangelio. Evangelio. Se predica a Cristo. Buenas noticias. Evangelio. ¿Sí? Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. ¡Qué tremendo! ¿Cuál es la razón de su alegría? El Evangelio. O sea, es más fuerte. Escuche bien, por favor, porque nosotros leemos, sí, que Pablo estaba en la cárcel, sí, mis cadenas. Una cárcel sucia, húmeda, fría, cadenas, grilletes en las piernas, sus pies y en sus manos, maltrato verbal, físico, una cárcel y no con los derechos humanos de este tiempo, con todos los cuidados que a veces hay en algunos lugares. Estamos hablando de épocas, ¿sí?, de imperio, donde
no les interesaba nada, donde maltratar a un preso era absolutamente normal. Así que trate de hacerse una idea, por favor. Para entender esto tenemos que hacernos una idea de lo que Pablo estaba sufriendo para entender la dimensión de lo que ahora está diciendo. ¿Cómo puede alguien en un estado deplorable, mal alimentado, pasando frío, siendo insultado seguramente, golpeado, lastimado porque antes de encarcelarlo los azotaban, ¿sí? Con cadenas, atado con cadenas. Por favor, cuando usted lea Mis cadenas, no piense en una cadenita de oro con una cruz colgando que tenía Pablo. Olvídese. Esa es la cadenita de los pastores de hoy. Las cadenas de Pablo eran otra cosa. Las cadenas de Pablo eran sufrimiento extremo. Y en medio de esa condición, Pablo dice, ¿qué importa? Pues era el sufrimiento que le infringía el gobierno, el imperio romano, y el sufrimiento que le querían agregar algunos pseudo cristianos. O sea, era de dos lados, ¿sí? En esa condición, Pablo hace una evaluación, ¿sí? Dice, esto es para el avance del evangelio, gracias a mis cadenas, ahora los hermanos tienen más confianza, todo. Y después hace esta salvedad, pero hay algunos que tienen malas intenciones, ¿sí? Pero ¿qué importa? En definitiva, ¿qué es lo que importa? Que se predica a Cristo. Entonces dice Pablo, me alegro. O sea, más grande que cualquier tristeza o dolor que le pudiera causar todo lo que le estaban haciendo era la alegría de ver que el evangelio seguía avanzando y que Cristo era predicado. No tengo tiempo y a veces faltan las palabras para poder enfatizar la importancia de esto. Pero por favor oremos que el Señor nos revele. Lea una vez y otra vez. Quien quiera entender un poco más el Evangelio, la dimensión, el alcance, la profundidad del Evangelio, por favor, lee estas palabras vez tras vez hasta que se nos abra el entendimiento y veamos la dimensión de lo que Pablo está diciendo. Me alegro y seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Y cuando leemos rápidamente este versículo, alguno dirá, bueno, ven, ahí está el secreto. Pablo sabía, él ya había declarado por fe que lo iban a sacar de la cárcel, que iba a ser libre, él lo sabía. No está hablando de eso. La liberación de la que Pablo habla es otra cosa, que ahora lo vamos a ver porque el pasaje sigue. No termina ahí, no lo puedes dejar ahí, ¿sí? Mi ardiente anhelo, fíjese las expresiones, Pablo está abriendo el corazón, está hablando de su alegría, está hablando de un anhelo ardiente, está mostrándonos lo más profundo de su corazón. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado. Y otra vez, ¿qué pensamos nosotros? Y si no, para que no sea avergonzado, un ángel lo tiene que sacar de la cárcel. Tiene que pasar algo como ya había pasado anteriormente, cuando estaba con Silas y cantaron y se estremecieron un terremoto y se estremeció la cárcel y se abrieron las puertas y él quedó libre. Entonces no es avergonzado. Ningún justo puede morir en medio de la prueba. Esto, algo voy a poner fue publicado, en mi Facebook. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, escuche bien, por favor, ¿de qué libertad está hablando Pablo? ¿Cuál es la esperanza y cuál es la libertad de Pablo? Preste atención, por favor, porque esto es revelador. Con toda libertad, escuche, ya sea que yo viva o muera. Apa, si dijo que creía que iba a ser libre, ¿cómo ahora está hablando de muerte? O sea, ¿en qué quedamos? Dijo que no iba a ser avergonzado. ¿Cómo va a estar viendo como una posibilidad la muerte? ¿Cómo no la está rechazando? ¿Cómo no está reprendiendo?
es que Pablo estaba hecho de otra madera. Ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. ¿Cuál era la libertad y la esperanza de Pablo y el no ser avergonzado? Que Cristo sea exaltado en su cuerpo. O sea, ¿ven lo que significa mi evangelio? Que no es una frasecita para poner en un cartelito colgado en la casa simplemente, que es algo que determina tu vida. Y cómo ves las circunstancias. Y entonces viene el 21, que claro, ese sí, lo agarramos, lo decimos, pero es la conclusión de todo lo que venimos leyendo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo dice, yo sé que voy a ser libre, ya sea que salga de la cárcel y la libertad sea física, o que muera y la libertad sea total. O sea, para nosotros la verdadera libertad, en términos humanos, ¿sí? Y de lo mucho de lo que se predica en las iglesias evangélicas, lamentablemente, que Pablo no fuera avergonzado y fuera libre es que lo sacaran de la cárcel. Pero para Pablo salir de la cárcel hubiera sido libertad, pero una libertad parcial. Pero morir, para Pablo era la libertad total. Era la libertad total. Era ser libre de persecución, era ser libre del sufrimiento, era ser verdaderamente libre. Él lo expresa, ¿sí? Estoy allí entre dos pensamientos, entre quedarme con ustedes e irme con Cristo, lo cual es mucho mejor. O sea, Pablo tenía claro entonces, pero es interesante, ya sea que yo viva o muera, vida o muerte para Pablo eran circunstancias, vida física estoy hablando, o muerte física, era circunstancial, todo ello supeditado al avance del Evangelio, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, no me pueden avergonzar de ninguna manera. Nerón, el gobierno, el emperador romano, no puede conmigo. Ni va a poder, pero no porque soy el superhombre y en el último momento el Señor me va a salvar. No, ya me salvó. Ya soy, está diciendo Pablo, yo ya soy libre. Soy libre aún de la vida humana. Por eso, para mí el vivir es Cristo. Mientras yo viva acá, el vivir es el Evangelio. Mi vida es el Evangelio, es mi Evangelio. Y si muero, por causa de ese Evangelio, esa muerte es ganancia. Por lo tanto, jamás me puedo considerar un preso de las circunstancias. Por eso en otras partes Pablo habla de ser preso de Cristo, prisionero de Cristo, no de Roma. Prisionero de Cristo, prisionero del Evangelio, porque el Evangelio había absorbido su vida. Entonces, el valor de su vida estaba ligado directamente a su misión de predicar el Evangelio, ¿sí? Ya en Hechos, capítulo 20, cuando da el discurso en la despedida de Éfeso, a los ancianos de Éfeso, también allí habla del deber, que su vida tiene valor en tanto y en cuanto él cumpla con su misión, que es predicar el Evangelio, ¿sí? Esto es lo que definía el valor de su vida. Y ya se me fue el tiempo, pero quiero terminar con esto último, solo para entendidos, ¿sí? Como he mencionado anteriormente, y van a ver por qué pongo allí solo para entendidos, ¿no? Hacer del Evangelio, o lo que Pablo nos enseña en esto que hemos leído, es hacer del Evangelio la causa de nuestra vida, la razón final y fundamental de nuestra vida, la razón final y fundamental de nuestras acciones, la razón final de nuestras decisiones. Todo es filtrado por el Evangelio, mi Evangelio, ¿sí? Mire, ¿por qué puse allí solo para entendidos? Porque cuando uno, no sé si han visto en los diarios, cuando hay algún anuncio de venta, que ponen, se vende auto, especialmente si es un auto medio antiguo, ¿sí? Impecable estado, y abajo agregan solo para entendidos, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier otro
va y ve ese auto y dice, no, eso no puede valer lo que me estás pidiendo. Pero quien sabe, quien es entendido en coches, seguramente le dará valor. Por eso le ponen solo para entendidos, ¿no? Y saben que pensaba en esto porque solo podrá entender y vivir de esta manera el Evangelio, ¿sí? Quien ha entendido el Evangelio. O sea, el Evangelio es para entendidos, porque los demás tocan de oído. El que no entiende el Evangelio dice, no, pero es mucho sacrificio, no, pero esto, no, pero aquello. Porque nunca entendió el Evangelio. Entonces se juzga desde el desconocimiento, desde la ignorancia, ¿sí? Nunca comprendió la trascendencia del Evangelio, nunca se comprendió el poder, el alcance o las características divinas y eternas del Evangelio. Por eso es que no se ha hecho del Evangelio la causa de la vida de una persona. Quiero terminar ya con 2 versículos. Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice Pablo, oren también por mí para que cuando hable, otra vez, no pide oración para no sufrir, para ser liberado. No. Oren por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor, el misterio del Evangelio, ¿ven? Por el cual soy embajador en cadenas. Pablo, esto es tremendo. Pablo en la cárcel no se consideraba un preso político, religioso, perseguido. Por favor, pastores, escuchen esto. Hombres y mujeres de Dios, escuchen esto, por favor. Pablo no se consideraba un perseguido por el gobierno. Él en ese lugar era un embajador. En otras palabras, Dios me envió acá para que aquí yo proclame el Evangelio. ¡Wow! En tu trabajo, si en vez de verte como un empleado, que ya estoy harto de estar acá, cansado de este trabajo, si te pudieras ver como un embajador. En tu familia, en tu hogar, si pudieras verte como un embajador. En el ámbito donde Dios te puso, si te pudieras ver como un embajador. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. No oren para que me saquen de la cárcel, eso es lo menos importante. Oren para que en la cárcel cumpla la misión, que es predicar el Evangelio. 2 Timoteo 2, 8 y 10, por favor, 8 al 10 para terminar. 2 Timoteo 2, 8 al 10. No dejes de recordar, le está otra vez aconsejando a su hijo espiritual, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos, humanidad y divinidad de Cristo. Este es mi evangelio. Y otra vez miren, por favor, este es mi evangelio por el cual sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Este es mi evangelio y por eso, porque es mi evangelio, sufro al extremo. Y no es un problema ese. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Lo hemos dicho al comienzo de esta pandemia, amados. La palabra de Dios no está en cuarentena, por favor. Así que todo lo soporto por el bien de los escogidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Podríamos estar horas, pero quiero respetar los tiempos. Horas podríamos estar hablando de estas cosas. Esto es mi evangelio, amados. Esto es mi evangelio. Menos que esto no es mi evangelio. Es el evangelio de los evangélicos, pero Pablo dice, mi evangelio. Oro para que puedas apropiarte del Evangelio de esta manera y tu vida pueda ser absolvida del Evangelio de esta manera, a fin de que todo lo evalúes desde esta gloriosa realidad. No podés evaluar tu vida en función de las circunstancias que son pasajeras. Bueno o malo, alguna vez conté una ilustración sobre esto. ¿Quién sabe? Circunstancias, pero el Evangelio es eterno. Gracias por estar allí. Nos encontramos el próximo miércoles para seguir hablando de este Evangelio glorioso y de todas sus características, todas las características que encontramos en la palabra de Dios. Chao.
En los últimos años, en este tiempo que estamos viviendo, son tiempos de mucha revelación de parte de Dios, de volver a las fuentes y a la esencia del Evangelio. Y esto nos ha llevado a reconsiderar algunos temas, algunas verdades de la palabra de Dios a la luz de las Escrituras, y a raíz de ello hemos traducido algunas de las enseñanzas en fascículos que de alguna manera nos permiten dejar plasmado de manera escrita pensamientos y aquello que vamos entendiendo con respecto a estas verdades. De muchos lados nos han pedido, nos han consultado acerca de cómo acceder al fascículo. Hoy la tecnología nos permite tener una plataforma virtual a través de la cual se puede acceder a estos materiales, y no solamente a los fascículos le hemos acompañado el audio de mensajes que tienen que ver con el tema tratado en el fascículo, y también una guía de preguntas para poder armar un estudio que nos permita profundizar en cada una de estas verdades. Así que les animamos a que puedan entrar allí en la página de esta plataforma, y vamos a ir incorporando más material en la medida que podamos para poder llegar a todos lados con estos materiales que creemos que son necesarios para este tiempo y de edificación para la Iglesia.